Bien, vamos a ver cómo ocurre este proceso de precipitación, de saturación, que puede dirigirse desde dos puntos de vista o puede trazarse en dos direcciones. Bien, podemos colocar un sólido poco soluble, que sabemos que es poco soluble, en un vaso de precipitado, añadirle un poco de agua y remover y dejar que se estabilice y ver que en el fondo se mantiene y permanece un sólido, un precipitado. Al cabo de X tiempo, ese precipitado, ese sólido, estará en equilibrio con sus iones. Entonces se dirá que la disolución está saturada porque vemos que con el tiempo, además, la cantidad de sólido precipitado no cambia, es decir, la masa de ese sólido precipitado no cambia mientras no cambiemos la cantidad de disolvente. ¿De acuerdo? Entonces, a temperatura constante llega un momento en que permanece constante la cantidad de sólido y se supone que en ese momento se ha alcanzado el equilibrio, el sólido está en equilibrio con sus iones. La disolución se dice que está saturada. Otra manera de hacerlo es al revés. Supongamos que mezclamos en un mismo volumen fijo, añadimos dos sustancias muy solubles, pero que cada una de ellas tiene un ion que al combinarse juntos genera una sustancia poco soluble. Por ejemplo, si nosotros añadimos nitrato de plata con yoduro sódico, por ejemplo, he obviado el nitrato y el catión sodio, porque ni el nitrato ni el catión sodio participan. Es decir, nosotros imaginaos que mezclamos nitrato de plata y yoduro sódico. Pues bien, resulta que el nitrato y el yoduro sódico son sales muy solubles, pero al estar mezcladas juntas en un mismo volumen de agua, resulta que el yoduro y la plata pues genera un precipitado con el tiempo, es decir, el yoduro de plata es una sustancia muy poco soluble. Entonces, si nosotros al principio añadimos una cantidad muy pequeña de yoduro sódico o de nitrato de plata, pues estos estarán disueltos. La disolución todavía no está saturada porque admite más yoduro de plata disuelto, es decir, admite más cantidad de yoduro disuelto y más cantidad de catión plata disuelto. Entonces, todavía no está saturada. ¿Cuándo está saturada? Pues justo en el momento en el que al añadir esas más sustancia de yoduro o más sustancia de catión plata, pues precipita. Es decir, justo en el filo, en el instante en el que añadir una ínfima cantidad de yoduro o una ínfima cantidad de plata, se produce un precipitado de yoduro de plata. ¿De acuerdo? Es en ese momento cuando se ha alcanzado la saturación. Y de hecho se ha superado un poquito y esa superación se ha ido al fondo en forma de precipitado. Una vez que se ha formado ese precipitado es que se ha alcanzado el equilibrio. Entonces, toda cantidad extra que añadamos de yoduro o de catión plata se irá al fondo. ¿De acuerdo? Por mucho yoduro, por mucho catión plata que añadamos, no se disolverá más porque hemos superado la solubilidad máxima. ¿De acuerdo? Hemos superado la saturación. Todo lo que añadamos se irá al fondo. Es decir, la cantidad de catión plata y de yoduro disuelto permanece constante. ¿De acuerdo? Y se ha alcanzado, por tanto, un equilibrio. Bien, una manera de representarlo es, nosotros sabemos que la condición de equilibrio es que tiene que haber una constante de equilibrio, y la constante de equilibrio relaciona concentraciones de equilibrio. Entonces, a la constante de equilibrio Kps relaciona concentraciones de equilibrio. Le podemos llamar un número Q a una expresión similar a la constante de equilibrio, pero donde representa concentraciones, no en principio distintas a las del equilibrio, que pueden ser concentraciones iniciales. Pues bien, cuando Q es menor que K, pues todavía, es decir, cuando Q es menor que K, no hemos alcanzado la saturación. Es decir, ese volumen de agua admite más yoduro y más catión plata disueltos. Cuando Q coincide con el Kps es cuando estamos ya en el equilibrio, es cuando hemos alcanzado la saturación. ¿De acuerdo? Entonces,
Si añadimos un poquito más de yoduro o un poquito más de plata, el Q supera al KPS, es decir, si la concentración inicial de plata y de yoduro supera ese producto, esa expresión supera al KPS, estamos fuera de la saturación, superando la saturación y se provocará o se producirá un precipitado como hemos visto. ¿De acuerdo? Bien, otro concepto interesante es, por ejemplo, de la precipitación fraccionada. Supongamos que tenemos distintos iones, por ejemplo, cloruro, bromuro y yoduro. Iones que comparten o que tienen algo en común. Tienen en común que hay un catión, el mismo para los tres, que en función de la concentración presente puede provocar la precipitación de los tres. Pero, ¿precipitan los tres a la vez? Unos sí y los otros no. ¿Precipitan fraccionadamente sin que se contamine un precipitado con otros? ¿Cómo se puede estudiar esto? Bien, las premisas para poder hacer una precipitación fraccionada, es decir, para poder separar iones precipitándolos sin que haya contaminación de otros precipitados, se tiene que cumplir el siguiente requisito. Para una concentración similar inicial de todos los iones, de todos los aniones que queremos precipitar, y los KPS de las sales que precipitan con dichos iones deben diferir en 3 órdenes de magnitud, es decir, que cada uno de ellos sea 1000 veces superior al otro. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí iones yoduro, bromuro, cloruro, para concentraciones similares de ellos. Bien, el KPS del cloruro de plata es mayor de 1000 veces el KPS del bromuro de plata, y este a su vez es 1000 veces superior al KPS del yoduro de plata. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, que los KPS son suficientemente distintos y diferentes. Quien tenga menor KPS será el primero que precipite. A continuación el segundo y a continuación el siguiente. ¿Cómo o cuándo damos por finalizada una precipitación? Cuando la concentración final disuelta de ese anión es 1000 veces menor que la inicial. Cuando se ha reducido 1000 veces, podemos dar por finalizada la precipitación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, para estos iones que tenemos aquí, bromuro, cloruro y yoduro, sabemos que la plata puede acabar precipitándoles. Entonces añadimos nitrato de plata. Al principio va aumentando la concentración de plata y el primer anión que precipita, una vez que se supera la saturación de dicha sal, será yoduro de plata. Cuando ha precipitado todo el yoduro, es decir, cuando la concentración final del yoduro es 1000 veces menor que la inicial, resulta que afortunadamente no ha comenzado la precipitación de ningún otro ion. Entonces nosotros este sólido de yoduro de plata lo podemos separar por centrifugación. Centrifugamos, recogemos el precipitado en el fondo de un tubo, de un vial, y el sobrenadante lo pasamos a otro vial. En ese vial seguimos añadiendo más plata. En virtud de los KPS vemos que la siguiente sustancia en precipitar sería el bromuro de plata. Si seguimos añadiendo más plata, llegará un momento que superamos la saturación del bromuro de plata y se precipita. Seguimos añadiendo plata y por tanto precipitando bromuro de plata, hasta que damos por finalizada la precipitación del bromuro. ¿Cuándo? Cuando la concentración de bromuro disuelto es 1000 veces menor que la que había inicialmente al comienzo de la precipitación. Bien, cuando ha terminado la precipitación del bromuro, afortunadamente no se ha iniciado la precipitación del cloruro. De nuevo podemos separar este precipitado. Centrifugamos, recogemos el precipitado, retiramos el sobrenadante y lo pasamos a otro vial. Ahora ya nos queda solamente cloruro, luego se trata de ir añadiendo más nitrato de plata sucesivamente hasta que precipite todo el cloruro de plata. Ya sabemos cuál es el criterio, que la concentración final del cloruro disuelto sea 1000 veces menor que la inicial. Cuando pase eso, se supone o consideraremos que todo el cloruro ha precipitado como cloruro de plata. ¿De acuerdo? Y los tendremos separados. Esto se puede aplicar también para proteínas. Lo que pasa es que el precipitante que se utiliza y el mecanismo no es el mismo, no podemos hablar aquí de un KPS,
pero el precipitante que se tira es sulfato amónico. Imaginaos que tenemos la proteína 1 y la proteína 2. Añadimos sulfato amónico, más sulfato amónico y precipita, fijaros, precipita la proteína 2. Centrifugamos, recogemos el sobrenadante, el sobrenadante lo pasamos a un segundo vial, añadimos más sulfato amónico hasta que precipita la proteína 1. Ahora centrifugamos, retiramos el sobrenadante y ya tenemos en 2 viales recogidos un sólido. Un sólido que a la sólido representa una proteína por separado.